Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Seguimos con el curso de programación en C. Y digo, el tema de hoy van a ser las variables, pero antes vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hicimos ayer. Y el día de ayer lo que hicimos fue instalar lo que fue este IDE, que en este caso es DevC++, lo pueden encontrar en el video anterior. Vimos lo que eran la librería básica, la que vamos a usar generalmente. Y también pues programamos nuestro primero Lamont. El día de hoy pues vamos a ver el tema de variables y pues para poder explicar el tema de variables voy a hacer unos pequeños garabatos mal hechos, pero haré mi mejor esfuerzo, donde en este caso pues una variable la podemos imaginar como un camioncito, ¿vale? Que transporta algo. Así hacia grandes rasgos. Es un camioncito muy feo, pero es un camioncito. Y este pues va a transportar paquetitos, ¿vale? Que en este caso pueden ser pues cualquier cosa, ¿vale? Pueden ser números, letras, agrupaciones de textos, o sea, por ejemplo, compilation time puede ser un texto directamente y puede guardarlo el camión. Entonces vamos a tener diferentes tamaños de paquetes, los cuales pues vamos a tener que poner en este camioncito. Entonces, por ejemplo, imaginemos que aquí solamente me caben dos. ¿Están de acuerdo que pues me quedan otros cuatro afuera? Pues por ende necesitaría otro camión, ¿vale? Otro camioncito. Necesitaría otro camión, el cual pues solamente puede albergar otros dos y así. Entonces pues obviamente, por ejemplo, imaginemos que yo tengo un conjunto muy grande de pues de datos o de cosas, por ejemplo, pueden ser paquetes de Amazon, por poner un ejemplo. Pues obviamente para yo poder transportar todo esto necesito algo más grande que dos simples camioncitos. Por ejemplo, podría ser un barco, digo, está muy feo este barco, pero es un barquito, ¿vale? No me critiquen, es un barquito. Entonces yo aquí puedo transportar todos estos paquetes. Entonces, si se dan cuenta, pues hay cosas más eficientes que otras. Por ejemplo, si necesito transportar todos estos de un jalón o muy rápido, pues no lo puedo hacer con un camión, lo necesito hacer con algo más grande. Entonces, las variables es lo que nos ayudan a hacer, básicamente. Nos ayudan a transportar o a usar estos paquetitos cuando lo necesitemos. Obviamente, si necesitamos usar paquetes muy grandes, necesitamos cierto tipo de variables. O si necesitamos, por ejemplo, paquetes muy alargados, ¿vale? Como por ejemplo este de aquí, este rectangulito de aquí es un paquete, el cual puede que no entre aquí directamente. Entonces así tenemos cientos de variables. Bueno, no cientos de variables, tenemos algunas variables las cuales nos van a ayudar a trabajar pues de distintas formas. Ojalá haya quedado claro el ejemplo. Y pues para esto, para poderlo poner un poco más en materia, vamos a empezar pues haciendo ejemplos, ¿vale? Primero para esto, se me olvidó comentar que existen los comentarios en los IDEs, que en este caso un comentario pues simplemente es una anotación de texto de nuestro código, la cual no influye y no afecta en nada. Entonces, por ejemplo, puedo tener aquí algo llamado función y puedo decir, esta es la explicación de, del proceso función, por ejemplo, y así sucesivamente. Meramente son para explicar y hacer anotaciones en nuestro código, ya sea para nosotros mismos o para alguien más. Y pues ahora, pues como simple y sencillo, necesitamos generar nuestro archivo. ¿Cómo lo hacemos? Ya sea con la combinación control N, en este caso nos generó uno llamado desconocido 2, o en la parte de archivo, uy, nuevo source file, y inmediatamente nos genera un archivo nuevo. En este caso yo los voy a generar, bueno, los voy a cerrar, perdón, y me voy a quedar con este, el cual llamé variables.c. Entonces pues incluimos nuestra librería estándar, ¿vale? Y haciendo una recapitulación del video anterior, pues que es una librería a grandes rasgos es nuestro recetario, que por ejemplo si yo quiero preparar, no sé, unos huevitos, ¿vale? Estos son unos huevitos. Y yo necesito prepararlos, pues obviamente necesito lo que es una receta, ¿vale? Por ejemplo, y para poder preparar estos huevitos necesito esta receta específica. Entonces puede que, por ejemplo, otro libro de cocina, el cual es el número 2, no tenga la receta de cómo hacer huevitos con cocina. Sin embargo, este sí la tiene, ¿vale? Este sí y este no. Sin embargo, el número 2 tiene para hacer no sé, un taco verde, por ejemplo. Entonces, y puede que el libro 1 que es este acá, o el recetario 1, no la tenga. Espero haberme explicado.
sino una pequeña recapitulación. Las librerías o bibliotecas, según cada quien. Hay gente que le llama biblioteca, hay gente que le llama librería. Pues los podemos ver como recetarios de cocina, los cuales pues tienen ciertas recetas, no tienen todas, porque pues es imposible que las tengan todas, pero pues pueden tener gran parte de esas recetas. Entonces, por ejemplo, puede haber un recetario número 3, el cual sí tenga el cómo hacer los huevitos revueltos y aparte tenga la receta de hacer los tacos verdes. Entonces, según qué librería usemos, pues puede tener más o menos recetas. En este caso, para no entrar en detalle o en librerías más complejas, por el momento solamente vamos a usar la estándar, ¿vale? STD hace referencia a estándar, y a input, o sea, a entrada de datos, y O de output, o sea, salida de datos. Y el punto H solamente es para indicar que pues es el encabezado, o sea, lo primerito que ponemos. Ya una vez explicado esto, pues podemos seguir colocando nuestra función main, o sea, nuestro proceso principal, e inclusive aquí vamos a usar nuestros comentarios para documentar el código. Vamos a decir, esta es la librería estándar de entradas y salidas de datos. Podemos poner aquí, este es el método main o método principal. Hay gente que lo conoce como método, función o más. O sea, digo, yo lo conozco como método o función. A veces lo llamo función, a veces el método main. Cada quien. Digamos que son mañas de cada quien. En este caso, pues, este es el método principal barra función principal. Podemos decir, aquí se ejecuta todo el código. Y listo. Posteriormente, pues, vamos a ocupar una función básica que viene en la librería estándar, la cual pues es printf. Vamos a poner, esta es una impresión. Dirán, ¿por qué no le pones acentos? Porque simple y sencillo, en lo que es en la programación como tal, no existen los acentos, ¿vale? Inclusive ni cuando imprimimos datos, si yo colocara aquí un acento, ¿vale? Si yo coloco aquí en impresión un acento, pues puede que directamente ni lo detecte. Hay lenguajes de programación más recientes los cuales ya asimilan los acentos, muchos otros no, muchos otros sí. Entonces, si compilamos y ejecutamos, si se dan cuenta, lo que nos marca es impresi 3/4 n. ¿Por qué? Porque esto lo detecta mal. Simplemente no es capaz de imprimirlo. Hay librerías, no sabría decir una en específico ahorita, hay librerías que nos permiten imprimir con acentos. Entonces, por ejemplo, esto es lo que les comentaba. En este caso, esta receta de cocina no incluye la opción o no incluye la receta para poder poner acentos. Sin embargo, por ejemplo, voy a documentar esto y voy a poner include librería de acentos.h, ¿vale? E imaginando que esta librería de acá, ¿vale? La voy a quitar así. Esto de acá incluye los acentos. Por ejemplo, si yo compilara, pues directamente me diría, sí, tú puedes ejecutar. Y ya ejecutando, y ya por ejemplo podría poner impresión o con tilde. Y ya directamente no me marcaría ningún error en consola. En este caso, pues como no se llama así obviamente la librería, pues no podemos imprimirla. Ya una vez hecho esto, pues bueno, podemos empezar a hablar acerca de las variables, las cuales pues comentamos que hay distintas, las cuales nos ayudan para distintas cosas. Y nos vamos a centrar primero en una que se llama int, la cual hace referencia a números enteros. En este caso, la sintaxis o lo que debemos hacer para poder declararla o para poderla usar es lo siguiente. Necesitamos colocar el tipo de dato, que en este caso int hace referencia a enteros. Vamos a ponerlo aquí. Int hace referencia a enteros. ¿Qué es un entero? Pues simple y sencillo. Es todo aquel número que no lleva decimal. 1, 2, 3, 4 y así hasta el infinito, ¿vale? Hasta el número que se les ocurra, siempre y cuando no tenga decimales. E igual a la inversa, o sea, hacia los negativos. -1, -2, -3, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, pues dirán, oye, pero habías comentado acerca de que no todas pueden cargar todo. Y efectivamente, en este caso vamos a llamar variable para enteros, ¿vale? O variable enteros, la vamos a llamar así. Enteros, un poco más limpio. Y es importante que siempre la igualemos a algo, ¿vale? Tenemos distintos tipos de variable, ahorita entro en ese detalle, pero lo importante es que siempre la declaremos con cero o pues simple y sencillo. ¿Por qué? Porque si yo no le pongo aquí un valor en específico, en el momento que yo compilo, variable enteros puede agarrar un valor de 2500, por ejemplo, o puede agarrar un valor de 6000, o puede agarrar un valor de 32000, o puede agarrar un valor de cero. Y, o sea, algo que se le conoce como valores basura, valores que a nosotros no nos sirven y no nos aportan nada. Entonces, para evitar este tipo o estos valores basura, lo que se hace es igualarla a cero. Simple y sencillo. Y en este caso, pues, tenemos que las variables tienen distintas capacidades. En este caso, la capacidad de los enteros, pues, vamos a ponerlo aquí, la capacidad de un número entero es de menos 32.000 a 32.000 entero, o positivo, vaya. Vamos a poner esto aquí. Puede ir desde menos 32.000. Recordemos que la K hace referencia a miles. Entonces puede ir desde menos 32.000 a 32.000. Luego podemos hablar de las variables tipo char. Char hace referencia a letras, ¿vale? Solamente y exclusivamente a letras, ¿vale? No podemos poner, por ejemplo, este texto de acá. Para eso se necesita otro tipo de datos. En este caso, para poder usar letras, ocupamos char, que tan simple y tan sencillo, colocamos char y el nombre que le vamos a dar. En este caso, variable char o variable letras. Ay, un segundito. Entonces, esta pues, obviamente para poder colocarle yo una letra necesito colocar comillas simples, no comillas dobles, ¿vale? Si se dan cuenta, estas son comillas dobles, sino comillas simples. Que en este caso lo pueden encontrar según cada teclado, lo pueden encontrar después del cero, ¿vale? Justamente después del cero pueden estar las comillas simples, dependerá de cada teclado. Y por ejemplo yo puedo poner cualquier letra, puede ser desde la A minúscula hasta la Z mayúscula o inclusive números, ¿vale? Y dirán, ¿de qué me sirve poner números? Pues la diferencia radica en que si yo quiero, por ejemplo, hacer una suma, no, solamente voy a poder sumar variables tipo enteras y no voy a poder sumar variables tipo char. ¿Por qué? Porque este no es un número como tal, sino una letra. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera sumar dos letras, A más A, pues esto es igual a, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, si yo sumo 1 más 1 como char, pues me da 1, 1, no es 11, me da 1, 1. Pero por ejemplo, si yo aquí en enteros hago la suma de 1 más 1, esto es igual a 2. Porque aquí sí son números, ¿vale? Cuando se trata de enteros, sí son números. Cuando se trata de char, son solamente letras. Aunque nosotros la leamos como un número, es una letra. Esto es meramente pues visual. En este caso pues le vamos a poner una letra A minúscula. Y vamos a definir o vamos a decir la capacidad de un char es del valor del código ASCII. Ahorita explico qué es el código ASCII. De 0 a 255, ¿vale? El código ASCII no es nada más y nada menos. Déjenme buscar una imagen rápidamente. No es nada más y nada menos que pues digámosle que la nomenclatura que se usa para definir lo que son las letras. En este caso voy a poner aquí rápidamente una imagen, el cual pues por ejemplo podemos ver que el 00 pues hace referencia a null, 01 a inicio de encabezado, el 33 hace referencia al signo de exclamación, la 65 hace referencia a la A mayúscula y así. Aquí podemos encontrar todo. Esto es el código ASCII. Entonces
la A minúscula está... Ay, la quité, pero imaginemos que es la 47. Entonces, si yo pongo 47, si yo a esta le asigno, por ejemplo, un número entero, ¿vale? 46, por ejemplo, va a asignar el valor de ASCII del 46, que nuevamente lo voy a abrir. En este caso, el 46, si checamos la tabla, vamos a buscarlo, es el punto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo le paso el 65, va a representarlo con la A. Si le mando el 71, la G mayúscula. Si le mando el 97, A minúscula. Entonces yo le puedo enviar enteros o directamente las letras que yo necesite. ¿En qué va a cambiar? En que si yo le envío el número, pues me va a arrojar ese número. Y si yo le envío la letra directamente, pues me va a dar esa letra directamente. Posteriormente, pues podemos hablar de lo que es la variable float, ¿vale? O flotante, según como quieran llamarle. Hace referencia a decimales, ¿vale? A decimales. Que en este caso, pues puede ser 1.1, 1.7, 27.757 y así, pero siempre con decimales. Ojo, en este caso, float tiene máximo 6 decimales, no más de 6 decimales. Entonces yo puedo tener 55.222324 y ese es mi decimal. Entonces, para poder definir un float, pues ponemos float y variable float, flotante, vamos a ponerle, que es igual a, no sé, 23.32. Y en este caso, pues vamos a decir cuánto es su capacidad. Float tiene una capacidad de, según esto, 1.2 elevado a la 38, ya sea para los negativos o para los positivos. O sea, es un número pues bastante grande. 1.2 elevado a la 38. Entonces, pues, simple y sencillo, pues tenemos que los flotantes son números decimales, nada más. Luego tenemos digamos que a su hermano mayor, si queremos llamarlo así, o hermano menor, como cada quien quiera verlo, los cuales son los double, ¿vale? O dobles. Hace referencia a decimales más precisos, ¿ok? Y podemos decir que un double tiene máximo, si mal no me equivoco, 12, entre 12 y 15 dígitos decimales, perdón. Y por último, vamos a decir que double, perdón, tiene una capacidad de... Es un poquito más grande, nos permite albergar un poquito más de datos, que va a ir desde menos 2.3 exponente a la 308, según esto. Digo, es que no estoy seguro, igualmente dejo el link de esta información y reitero, lo que yo diga no es ley. Entonces yo les invito a que investiguen con más precisión cuál es exactamente la capacidad de un double. En este caso, según esta página, es de 2.3 elevada a la 308, que yo creo que es 38, porque 308 es mucho, o sea, es muchísimo. Entonces vamos a poner, o bueno, vamos a declarar nuestra variable double, en este caso double, y vamos a llamarle variable doble, ¿vale? En este caso es 2.12, 13, 14, 15, 16, 17, por ejemplo. Entonces pueden decir, oye, pues ¿para qué voy a crear una u otra? ¿Vale? Pues, o sea, si lo podemos pensar, por ejemplo, yo puedo ocupar float, o bueno, así es como yo lo he usado en algunos proyectos. Ocupo float para decimales no tan precisos, o sea, por ejemplo, imaginando si hacemos un programa para un punto de venta, por poner un ejemplo muy básico, pues
podemos decir que no necesito una precisión exacta o tan precisa de 15 decimales, pues en cuanto al dinero que recibo. O sea, por ejemplo, voy a recibir 35 pesos mexicanos con 25 centavos. No necesito más. No necesito decir, recibí 35 pesos con 6.756 centavos. O 6 o 0.0006 centavos. Obviamente no necesito esa precisión tan exacta. Solamente necesito una precisión, pues un poco. O sea, un poquito de precisión. No necesito algo tan descabellado. Y por ejemplo, si necesito hacer un cálculo matemático, haciendo referencia, no sé, al cálculo de una órbita, por ejemplo, de un planeta o de un asteroide, por poner un ejemplo, pues obviamente necesito la mayor precisión posible. Y a mayor cantidad de decimales, pues mayor es la precisión. Entonces, pues poniendo estos ejemplos, podemos decir que las flotantes me pueden ayudar para cosas no tan precisas y las dobles, pues me ayudan para cosas extremadamente precisas. Y luego pues podemos entrar con lo que son el long, ¿vale? El cual pues es una variable tipo entera. Otra variable tipo entera en este caso. Long hace referencia a enteros más grandes que int. Y en este caso, long tiene una capacidad de... Perdón. Tiene una capacidad de 2 millones. 2.000 millones, perdón. 2.000 millones. De menos 2.000 millones a 2.000 millones. Entonces, pues, por ejemplo, aquí pues pueden decir, oye, ¿para qué voy a usar long o para qué voy a usar int? Pues simple y sencillo. Por ejemplo, si yo necesito guardar números muy grandes, por ejemplo, en operaciones matemáticas más precisas, o para definir el área o el peso de un planeta, puede que el peso del mismo planeta, por ejemplo, imaginando el peso de la Tierra, no quepa en una variable int o una variable tipo entera, sino en una variable tipo long, la cual pues me va a permitir almacenar este datos más grandes. Que en este caso pues puede ser, no sé, vamos a poner 9 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3, listo. Entonces, imaginando en un caso hipotético que int no es capaz de almacenar 9 millones, pues long sí puede, ¿vale? Entonces, pues dirán, oye, pues para a mí de qué me interesa o por qué no siempre uso long. Pues tan simple y sencillo porque cada uno de estos datos tiene un peso en memoria. Y dirán, ok, ya me perdiste, ya lo sé. En este caso, imaginemos una pequeña báscula, ¿vale? Una pequeña balanza, perdón. Así muy feita, pero bueno, una pequeña balanza. La cual pues obviamente va a cargar los valores de nuestro programa o nuestras variables. Y en este caso, si yo le coloco un int, es como ponerle una piedrita, ¿vale? Que la voy a poner de otro color mejor, ¿vale? Es como ponerle una piedrita amarilla, así chiquita, pequeñita. Pero si yo le pongo una tipo, no sé, vamos a ocupar un color distinto, un rojo por ejemplo. Si yo le pongo una long, es como usar esta piedra de aquí arriba. Bueno, de aquí arriba, de aquí al lado, ¿vale? Que si se dan cuenta es muchísimo más grande. Obviamente, pues la balanza se va a desbalancear o va a ser muy pesada esta piedra, ¿vale? Va a ser muy pesada, lo que va a hacer que nuestro programa pues sea más pesado de lo necesario. Vamos a poner un ejemplo práctico. Imaginemos que yo hago un programa para, no sé, calcular la distancia entre mi sillón, ¿vale? Entre esta caja y esta caja de acá, ¿vale? Donde yo sé que la distancia máxima es de 1.000 metros, ¿vale? No puede haber una distancia mayor que esta en este programa. Simple y sencillo, la distancia máxima que va a haber entre estas dos cajas es de 1.000 metros. Entonces, ¿están de acuerdo que yo no necesito directamente una variable tipo long? Simple y sencillo, porque una long me va a permitir almacenar hasta 2 millones de kilómetros. Por ejemplo, no sé, me estoy inventando. Me puede almacenar 2 millones de kilómetros. Y, y la int, ¿vale? Una tipo int, me puede almacenar pues 6 kilómetros, ¿vale? 6 kilómetros. Entonces, pues al tener solamente un kilómetro máximo,
pues obviamente lo mejor o lo más óptimo va a ser usar una tipo int, porque pues no necesito 2 millones de kilómetros. Si me dicen, oye, ¿sabes qué? La distancia máxima que va a haber entre esta caja y esta caja, ¿vale? Es de 3 millones o 3000 kilómetros. 3kk, ¿recuerdan? 3kk. 3000 kilómetros, pues obviamente en este caso, pues sabemos que una tipo entera, pues solamente me puede albergar 6 kilómetros. Sin embargo, una long me puede albergar 2000 kilómetros. 2000 millones de kilómetros, o ya ni me acuerdo qué dije. Pero el punto es que la long nos va a permitir almacenar esta de aquí sin mayor problema. Y sin embargo, la int no lo va a poder hacer y la long sí lo va a poder hacer. Entonces, si bien la long también puede almacenar esta de aquí y la int también puede almacenar esta de acá, no es lo más óptimo usar una long cuando sabemos que no va a exceder de cierta distancia. Espero haberme explicado el por qué deberíamos usar una en vez de otra en ciertas situaciones. Ya lo habíamos quedado con las variables flotantes y las dobles, que haciendo un nuevo ejemplo podemos decir que si yo por ejemplo estoy haciendo un fármaco, pues obviamente para un fármaco y medir las proporciones de un fármaco necesito la mayor precisión posible. Por ende, pues no me voy a arriesgar solamente a 6 decimales porque puede ser riesgoso. Sin embargo, una de 15 decimales me va a venir excelente porque es muchísimo más precisa. Podríamos decir que el doble de precisa. Entonces, pues, por eso podemos usar unas u otras, aunque hagan exactamente, de cierta forma, lo mismo. Y pues bueno, con esto acabaríamos prácticamente lo que son los tipos de variables que vamos a ver. Puede que ni los usemos todos, los que más vamos a usar van a ser los tipo enteros, los char y posiblemente los flotantes, pero pues obviamente no está de más mencionar algunos otros. Por ejemplo, podemos mencionar con prefijos, que en este caso long, podemos ocupar long tiene otro uso, podemos decir long tiene un segundo uso, el cual es expandir el tamaño de ciertas variables. No es de todas, o sea, no sirven todas, pero en este caso, por ejemplo, podemos usar, si mal no me equivoco, podemos usar un long double y podemos poner variable doblemente grande, que en este caso, en vez de poder, esto no va a incrementar el número de decimales, sino el valor entero máximo que pueda albergar. Entonces, por ejemplo, si decimos que una variable doble solamente puede albergar hasta 32.000, por poner un ejemplo, la variable doblemente grande pues puede tener hasta 128.000, ¿vale? Hasta 128.000, por poner un ejemplo, punto 9203, no sé qué. Entonces es todavía un poquito más precisa. O puede ser para cálculos un poco más grandes. Entonces, en otros lenguajes, como por ejemplo C++, podemos hacer cosas inclusive más grandes. Pero pues bueno, esta solamente está como pues mención honorífica y nada más. Y pues bueno, ya sé que este video está un poquito largo, inclusive un poco más largo que el anterior. Pero pues bueno, explicamos un poquito más a detalle con unos cuantos ejemplos lo que son las variables. En este caso vamos a hacer una pequeña recapitulación antes de terminar. Que pues bueno, las variables más que nada la podemos definir así como bloquecitos, las cuales pues nos van a ayudar a contener algo, que en este caso pues puede ser cualquier cosa. Pueden ser números, pueden ser letras o inclusive otras variables, ¿vale? Pero eso es tema de otro día. Entonces, pues estas variables pues pueden ser un poco más grandes, pueden ser un poco más pequeñas, pueden ser un poquito más precisas, que tengan bifurcaciones, y pues bueno, aquí ya dibujo un camioncito de jalón, no sé por qué, pero ya lo dibujé. Entonces, pues bueno, las variables pues prácticamente va a ser nuestro pan de cada día y va a ser lo que siempre usemos. Recordemos que siempre el punto y coma después de cada instrucción, en este caso si declaro una variable, la sintaxis básica es el tipo de dato y un nombre. Esto no lo mencioné, error mío, pero es importante que nunca, 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 clávense en la memoria, nunca, nunca de los nunca, se pueden repetir los nombres, ¿ok? O sea, yo no puedo poner, por ejemplo, aquí otro tipo de dato, pero que se llame variable letras, ¿vale? Aunque esto sea un
tipo entero. Esto es inadmisible. Esto, bueno, en este caso no es inadmisible porque es variables. Ahora sí, variable, letras. Esto no se puede hacer literalmente. O sea, dirán, oye, pero lo acabas de hacer. Sí, pero si yo compilo, directamente me marca un error. ¿Por qué? Porque imaginemos la siguiente situación. Imaginemos que tenemos a varias personas, ¿vale? Muy mal dibujadas, pero tenemos a varias personas. En este caso tenemos aquí a varios fulanitos. Y cada uno tiene su propio nombre, ¿vale? En este caso este se llama A, este se llama B y este se llama C, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, si yo necesito que A me traiga un mandado, pues le digo, oye A, ve a hacer esto. Estamos de acuerdo. No hay mayor complicación. Y lo mismo con C o con B. Yo les puedo decir, oye B, haz este mandado. O oye B, ve con A y haz este otro mandado. Oye C, quédate como estás. No sé. O sea, podemos hacer cualquier cosa con A, B y C. Pero ¿qué pasaría si yo incluyo a otra persona más, a otro fulanito más, el cual también se llama A? En el momento que yo diga A, ve a hacer el mandado, pues él, este A de acá y este A de acá van a entrar en conflicto. Porque es como de, oye, ¿me hablas a mí o me hablas a mí? Y pues yo, pues no sé, nada más voy a decir, oye, nada más le estoy hablando a A. ¿Están de acuerdo? Entonces, llegado a este punto, entra en conflicto el que los dos tengan el mismo nombre. Pero ¿qué pasaría si yo a la segunda A de aquí le agrego un apellido? A-B. Pues eso sí lo puedo hacer. Le puedo dar en este sentido apellidos a las variables. Vamos a verlo acá en el ejemplo, o bueno, en la programación. ¿Cómo le pondría yo un apellido? Pues guión bajo, apellido. Vamos a ponerlo así a secas. Apellido. O si queremos ver un ejemplo todavía más gráfico, vamos a hacer dos variables enteras, las cuales las vamos a llamar con nombres. En este caso, por ejemplo, Andrea. Int Andrea. ¿Vale? Llegado a este punto, pues podemos decir, oye, pues son la misma. ¿A quién le estás hablando? Por ejemplo, yo aquí voy a poner instrucción. Vale, esto no existe. Instrucción, llamar a Andrea. Y si yo ejecutara esto, le digo, oye, ¿sabes qué? Habla la Andrea. Pero, oye, ¿qué Andrea? ¿Saben? O sea, estoy como de, ¿cuál de las dos? Hay dos. Pero, pues yo aquí puedo decir, pues no sé, yo nada más sé que tengo que llamar a Andrea. Entonces, pues para evitar este tipo de conflictos y si las necesitamos llamar casi igual, podemos ponerles un apellido. Puede ser ya sea con guión bajo o junto. La idea es que hagamos un código limpio. ¿Qué es un código limpio? Pues por ejemplo, Andrea Rodríguez o Rodri o Andrea Rodri, ¿vale? Aunque tengan el mismo apellido, es una distinta forma. Ya sea el guión bajo o así. Pero no podemos poner espacios. Sin espacios, ¿vale? Si queremos poner entre comillas un espacio, usamos el guión bajo. El que más se las acomode a ustedes. Entonces, en vez de, vamos a poner aquí Rodríguez y Andrea López, por ejemplo. Entonces, ahora sí, aunque las dos se llamen Andrea, tienen un apellido, que en este caso ya sea Rodríguez o López. Entonces, por ejemplo, si yo pongo nuevamente llamar a Andrea, pues es un poco ambiguo porque pues es como de, oye, defíneme a quién, tengo dos Andreas, tengo a Rodríguez y a López. Entonces, pues yo le puedo decir, llama a Andrea López. Entonces dice, ok, pues oye tú, Andrea López, ayúdame con esta tarea. Y es exactamente aplicable al ejemplo que vemos aquí. Este es Andrea Rodríguez, ¿vale? Andrea R. Y este es Andrea López, ¿vale? Entonces yo le digo, oye, Andrea Rodríguez, o sea, me estoy refiriendo a esta de aquí. Oye, Andrea López, pues me estoy refiriendo a esta de aquí. Porque, reiteremos, si les pongo el mismo nombre, van a entrar en conflicto. Y pues bueno, ya para no hacer el video más largo, concluimos con eso. Recuerden que lo que yo diga en estos videos no se debe tomar como ley, no se debe tomar como, pues vaya, como ley absoluta. Les invito a que ustedes investiguen por su propia cuenta si tienen o si no les quedó claro algo. Por ejemplo, a mí no me quedó claro esto de
lo que son, donde está los double, la capacidad de los double, la cual yo voy a investigar ya por mi cuenta, un poquito más a profundidad. Les invito a que ustedes también lo hagan. Y pues bueno, recuerden, tienen toda la libertad de comentar lo que ustedes gusten. Recuerden que no hay dudas tontas, no hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan, porque siempre nos vamos a encontrar al listillo que diga, ay, es que eso es muy básico, sí, pero nadie nace sabiendo todo. Entonces, siéntete libre de comentar tus dudas o comentarios acerca del video. En fin, que tengas bonita noche.